Bueno, nos vamos rápidamente al móvil. Allí está Alejandro Moreira. Hola Ale, buen día. Buen día, Javier. Mirá, estamos con Martín Botier, que es economista. Por supuesto, vamos a hablar de las medidas que anunció ayer el gobierno. No le vamos a preguntar si, con su apellido de origen francés, qué es lo que cocina especialmente, ¿no? Pero sí lo que se cocinó ayer en la Casa Rosada, en realidad en Olivos, ¿no? Los anuncios que hizo el presidente desde Olivos y esta batería de medidas que... A ver, ¿alcanzan, son suficientes? ¿El timing es el correcto? Esa sería la primera pregunta con la que podríamos partir y después ir detallando cada una de esas medidas. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente creo que las medidas de la mañana fueron un poco la continuidad del discurso del lunes, ¿no? Ayer me parece que fue un día en dos tramos. Y estas medidas anunciadas a la mañana creo que fueron la continuidad del discurso del lunes en el sentido de tratar de apuntarle a la base electoral del gobierno, ¿no? Tratar de recuperar un poco de electorado de lo que se perdió, un poco de apoyo perdido en el resultado del domingo. Y respecto a si van a ser suficientes, creo que puede llegar a ser un alivio, pero en cualquier caso, si no se ataca el problema fundamental, que es el que generó el salto en el tipo de cambio, el desplome en los activos financieros, que fue justamente esta incertidumbre sobre cuál va a ser el rumbo de la política en 2020, este salto en el riesgo país, me parece que si no se ataca eso, cualquier medida de recomponer, de intento de recomposición de ingresos, va a durar poco, va a ser un efecto muy transitorio y va a ser con muy escaso impacto, ¿no? Porque, digamos, cualquier medida tratando de recuperar, si no se logra frenar el salto del dólar y la inflación, digamos, básicamente se va a licuar rápido. Bien. Javier, Sofía, todo suyo. Bien, hola Martín, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Sabes qué te iba a preguntar respecto de, bueno, el análisis económico, ustedes que son especialistas, como en el caso de Sofía también, hacen un análisis pormenorizado, pero muchas veces lo que nos quedamos el resto, de los que no somos economistas, es con las opiniones de cada uno, de ustedes y de los dirigentes políticos. Ayer Hugo Yasky, por ejemplo, dijo, están bien las medidas, veremos después si llegan en el momento justo o no, después de todo lo ocurrido, están bien las medidas, fueron lógicas para el momento. Hugo Yasky, que estoy hablando, es un sector de la oposición. Y vos marcabas una diferencia. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con el dólar, porque si no, no sirve demasiado. Y algunos dicen, bueno, 2.000 pesos, ¿qué hacemos con 2.000 pesos, estos 2.000 pesos de reintegro y demás? Todo ayuda. ¿Es poco? Sí, por supuesto, todo va a ser poco en una situación de estas características. Pero vos creés que, por un lado, la paz política que aparentemente tenemos después de la charla de ayer entre Alberto y Mauricio Macri, más estas medidas, ¿pueden contribuir a bajar un poquitito los ánimos en los próximos días? Bueno, ahí como vos comentás, yo creo que lo más relevante va a ser el tema político y en ese sentido, como comentaba hace un ratito, efectivamente, en la tarde de ayer creo que hubo un cambio, ¿no? Con este tuit de Macri anunciando que se había comunicado con Fernández y luego con la conferencia de prensa anunciándose que estaban en contacto permanente, ¿no? Con la conferencia de Alberto Fernández. Creo que eso es una señal importante. Vamos a ver cómo lo toman los mercados hoy, ¿no? Cómo abren ahora en un rato la rueda, el dólar y los bonos y las acciones. Creo que eso va a ser lo más relevante. Si de alguna manera se logra que el riesgo país no siga escalando, ¿no? Que se descomprima un poco, que el dólar frene esta suba y que eso también le dé algo de margen al Banco Central para dejar de vender dólares y para enfriar un poco la tasa de interés, que tuvo un salto muy importante desde el lunes, me parece que en ese caso las medidas pueden llegar a tener algún impacto mayor, justamente porque vamos a ver un menor salto, ¿no? Una moderación en lo que es la inflación. Ahora, si esta calma, esta pax política que parecería haberse alcanzado, no se logra sostener en el tiempo, ¿no? Con el correr de los días, sí, y volvemos a una situación de incertidumbre como vivimos estos últimos 3 días, me parece que las medidas se van a quedar muy cortas y el impacto se va a acabar rápido. Martín, buenos días. Sofía Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Quería saber el FMI, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Cómo queda parado en este plan, porque todas las medidas son políticas que más de tinte populista se dice, y para el FMI son de ese tinte precisamente, y están en contra de lo que ellos por lo general proponen. ¿Vos cómo crees que puede llegar a afectar nuestra relación? Sí, efectivamente, esa es una de las grandes preguntas. Yo, de hecho, cuando escuchaba ayer los anuncios,
Bueno, la primera pregunta es cómo se financia, ¿no? En el contexto de restricción presupuestaria, de restricción fiscal, ¿no? De esta meta fiscal de 0%, que en realidad es un déficit de 0,5 cuando uno le incluye los ajustadores negociados con el fondo. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cómo afecta esto? El gobierno dijo en su presentación que se iba a financiar con reasignación de partidas presupuestarias, pero no hubo una clarificación especial de cuáles iban a ser estas partidas que se iban a reasignar. Y después también hay otros gastos que van a aumentar, evidentemente, y que no se mencionaron en la presentación, como son, por ejemplo, los subsidios, ¿no? Porque recordemos que las tarifas que subsidian el costo de generación eléctrica, ese costo está en dólares, ¿no? Porque los combustibles están en dólares. Con lo cual, ante un salto en el tipo de cambio, se requieren más pesos, y sobre eso no hubo precisiones de cómo se iba a terminar financiando. Yo personalmente creo que algún contacto con el fondo en este sentido hubo, pero sí es fundamental también que se den precisiones sobre si esto va a terminar afectando el déficit, cómo se va a financiar y cómo sigue la relación con el fondo hacia adelante. Yo creo personalmente que algún contacto con el fondo y algún visto bueno hubo. Bien, ahora te pregunto algo. Las clases más bajas, que son también las más castigadas, más allá de la clase media, que es lo que hemos visto, y además el análisis que han hecho muchos de los economistas como vos, que son los más perjudicados durante todos estos años, las clases más bajas podrán tener una, podemos decir, no me sale otra palabra ahora, una recuperación en este corto plazo. Me parece que si lo comparamos con la semana pasada, no. O sea, evidentemente este movimiento, ¿no?, que tuvimos en las variables financieras, este salto en el dólar que tuvimos estos últimos días, sí, va a impactar sobre los precios. Eso, ¿qué tanto va a impactar? Todavía no lo sabemos, porque cuando tenemos estas situaciones de inestabilidad, que parece que el dólar no tiene techo, en realidad, más que subas de precio, lo que tenemos es que no hay precios, ¿no? Y eso le ha pasado a muchas empresas que estaban negociando con proveedores, directamente les cerraron las listas de precios a la espera de ver un poco dónde el dólar se terminaba estabilizando en el corto plazo. Me parece que si esta calma política logra sostenerse y el dólar empieza a encontrar un techo, bueno, ahí vamos a ver cuáles van a ser los impactos finales en estas próximas, primero en el corto plazo y luego en las próximas semanas, de esta suba en el tipo de cambio, este impacto en la inflación, y eso es lo que eventualmente es lo que va a terminar determinando cuál va a ser el impacto fundamentalmente sobre todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Sobre los sectores de menores ingresos, sobre la clase media, y en ese sentido, ¿no?, digamos, si se logra primero, como decíamos hace un ratito, sostener esta calma política, bueno, creo que las medidas pueden llegar a dar algo de alivio, no van a lograr compensar todo el salto inflacionario que se va a generar, incluso en un escenario optimista, pero me parece que en ese sentido no se van a licuar tan rápido y van a dar algún alivio. Martín, y un temita más. El tema del dólar, que bueno, se decía que podía estar un poco atrasado, finalmente, bueno, pasó de 46 pesos con 50 a más de 60 pesos. Un dólar en 60 aparentemente a Alberto Fernández le gusta más o le parece que es más correcto según lo que él creía. ¿Qué, pasado el cimbronazo, con un dólar de 60 pesos, crees que más o menos la Argentina reactiva de la mano de exportaciones, bueno, un producto más barato para exportar al mundo? Bueno, si uno mira la foto del tipo de cambio real, la verdad que es un tipo de cambio muy competitivo. Incluso cuando uno miraba la foto del tipo de cambio real antes del salto, ¿no?, con el tipo de cambio, con el dólar a 45, uno decía, tampoco parecía un tipo de cambio atrasado, porque recordemos que el salto del dólar el año pasado fue muy importante y dejó mucho colchón. Obviamente la foto de este tipo de cambio real en términos de competitividad es muy buena. Ahora, la pregunta, digamos, en un contexto donde en Argentina el traslado a precios y donde se ha acelerado en los últimos meses el traslado a precios de una devaluación, ¿no?, a los precios, eso es muy importante, se ha acelerado mucho, y por eso ahí está la gran pregunta. O sea, si bien la foto hoy es muy buena, bueno, ¿cuál va a ser la película una vez que este salto en el tipo de cambio se empiece a trasladar a los precios? Y me parece que en ese sentido la gran prioridad, ¿no?, una vez que se logre de alguna manera estabilizar la política y esa incertidumbre, la gran política es dar precisiones sobre cómo se va a trabajar sobre la inflación, cómo se va a frenar la inflación, porque la verdad uno puede mover el tipo de cambio, uno puede tener estos saltos en el precio del dólar, pero si la inflación
por decirlo rápido, se come en forma muy acelerada esta ganancia de competitividad nominal, la verdad que cualquier salto en el tipo de cambio termina durando poco, ¿no? En términos de competitividad. Así que para la película me parece muy importante que el Banco Central siga actuando, priorizando la baja de la inflación desde los niveles más altos que evidentemente vamos a tener. Y obviamente que el próximo gobierno, digamos, sea quien sea, ¿no? Más allá de que una de las alternativas tenga muchas mayores posibilidades, me parece que hay que dar precisiones ya sobre cuál va a ser el rumbo de la política monetaria hacia 2020, porque en el caso de la inflación, más allá del dólar y de lo que pasa en el presente, son muy importantes las expectativas y sobre eso hay que trabajar. Si tuvieras, esta es la última, si tuvieras que analizar vos qué quiere el mercado del oficialismo y qué quiere el mercado de la oposición, llegado el caso de que se confirmen los valores o los guarismos del domingo el próximo 27 de octubre, ¿qué es lo que está exigiendo, qué es lo que está pidiendo? Bueno, desde el punto de vista del gobierno, me parece que obviamente tiene la gran responsabilidad porque es quien está a cargo, es quien está gobernando, y me parece que lo que se estaba esperando un poco fue quizá lo de ayer, no lo del lunes. En el sentido de lo del lunes había sido mayor polarización, mayor grieta, ¿no? Un poco esta campaña del miedo, como se mencionaba, como se llamaba. Creo que lo de ayer fue más constructivo, ¿no? Fue trabajar en estos meses, ¿no? En asegurar la gobernabilidad, la institucionalidad, que eso es la prioridad absoluta, es lo más importante. Creo que fue una señal interesante de parte del presidente. Ojalá se sostenga, obviamente, en los próximos días esta situación de tender puentes, de tener una línea abierta permanente con la oposición. Eso creo que es fundamental, es algo que el mercado sin duda de mínima estaba esperando. Y creo que desde el lado de la oposición también hay una enorme responsabilidad, justamente porque hasta ahora el mercado, ¿no? Cuando uno miraba los niveles de riesgo país de la semana pasada, que hoy los mira uno 800 puntos y pico, parecen bajos, pero eran muy altos. Y esos niveles de incertidumbre también tenían que ver con, bueno, si llega a triunfar la oposición, ¿cuál va a ser la política económica, ¿no? hacia el año que viene? En términos básicamente del manejo de la deuda, del mercado de capitales, ¿no? Si se va a mantener el libre acceso a la compra de divisas o no. Digo, me parece que en ese sentido la oposición tiene que dar precisiones muy claras, probablemente también tenga que mencionar nombres, digamos, tenga que hablar de equipos. Y me parece muy importante, pero las precisiones no solo se tienen que dar para 2020, porque el mercado, digamos, más allá de que pueda generar un movimiento por lo que espera en el futuro, siempre se adelantan las consecuencias, ¿no? Y es lo que vemos en esta semana, y creo que las precisiones tienen que ser sobre 2020, pero también sobre estos meses, ¿no? Y creo que sería muy importante también, más allá de los contactos de ayer, que pudiéramos tener una mesa, ¿no? Con todos los candidatos presidenciales, donde se acuerden puntos básicos, puntos mínimos, más allá de todas las diferencias que tengan, y donde la prioridad sea asegurar esta transición ordenada hasta octubre primero, hasta diciembre después, en esta situación particular que tenemos en la Argentina, ¿no? Donde tenemos más de 2 meses, donde tenemos un candidato que es un virtual presidente electo, pero sigue siendo un candidato, y donde el presidente también, de alguna manera, sigue siendo candidato. Exacto. Bien, Martín, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo grande, No, muchas gracias a ustedes.